Bueno, un domingo más, ¿cierto? Vamos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Gusto de escuchar, de poder compartir con ustedes. Así es, dije. Espero en Dios que podamos estar bien, usted y su familia, todos los que me ven. Gracias. Les bendigo sus vidas y de verdad que es dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía, Así es. porque ahí manda Dios bendición y vida nueva. ¿Ya? Así que va a ser bendecido. Cada uno de los que estamos, ¿cierto? Vamos a ser bendecidos. Gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes, hermano, quiero mejor decir, quiero abrir mi corazón referente a algo una palabra que siempre me ha gustado y he orado a Dios referente a este tema. Siempre yo le he dicho al Señor, Señor, quiero ser un obrero. Yo quiero ser un obrero aprobado no por los hombres, sino que aprobado por usted. Amén. Y un obrero, Gracias, Cristo. el obrero no nace, se hace. Por ejemplo, en el campo el obrero conoce la herramienta y la conoce para qué es. Cada herramienta tiene una función. Entonces, hay varias etapas en el cual el obrero se va formando. Yo quiero compartir con ustedes en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La palabra dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Espíritu Santo de Dios, pido, mi Dios, tu dominio y gobierno en este lugar, Amén. porque este es casa de oración. Que así sea para el Señor. Oh Dios mío, Padre, este lugar, Señor, es donde usted pastorea. Amén. Así que le pido, mi Dios, que tome su lugar que le corresponde, Espíritu Santo, y queremos aprender. Enséñanos en esta tarde conforme a tu palabra. Sí, Hermano, la palabra le he puesto como título, ¿cierto?, esta reflexión: un obrero aprobado. Hermanos queridos, al ministerio, estamos hablando del ministerio de Dios, al ministerio no se entra para buscar, respeto personal o para tener autoridad sobre otro hermano. Eso tiene que quedar claro. Al ministerio no se entra por el deseo de buscar respeto, ¿cierto?, personal o para tener autoridad sobre otros hermanos. Eso tiene que quedar muy claro en mi vida, primeramente, ¿cierto?, y en la vida de los que anhelan entrar al ministerio, los que anhelan ser buenos obreros, buenas obreras.
el ministerio, hermano, tiene que ser aprobado por Dios. Su llamado, mi llamado al ministerio tiene que ser aprobado por Dios. Por Dios. Tiene que ser aprobado en el carácter de la persona y por el conocimiento bíblico que él tiene. Eso es muy importante. El llamado al servicio, el llamado al ministerio de Dios tiene que ser aprobado por Dios. Aquí está hablando Pablo a su discípulo. Pablo, el apóstol, él tenía un discípulo. O sea, él estaba formando a un obrero, mejor dicho, a un pastor. Entonces, por eso que él le dice lo que estamos aprendiendo. Se lo dice: Timoteo, cuando estés en el ministerio, no es para que tú busques respeto, ni para tener autoridad, no. Y tenés que preocuparte también por tu carácter y por tener conocimiento de la palabra de Dios. Déjeme decirle, hermanos, y es triste, el ministerio del pastorado está siendo manoseado. El ministerio del pastorado, hermano, está siendo, cierto, como también lo es el de profecía, pero más voy a apuntar al pastoreo, al obrero, al diácono, al que quiere ir más allá, o sea, a un obrero, como dice la palabra, aprobado. Entonces, yo he visto y he mirado, he observado y contemplado cómo se levantan pastores. En las iglesias hay más pastores que ovejas. Entonces, por eso que ahora vamos a aprender cuáles son los verdaderos pastores según la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo conocer a un pastor que en realidad él es pastor? Él, cierto, es un hermano. Entonces, ahora me encontré otro día con una persona, ahora conversamos un tema por acá y no sabía nada, porque dijo: yo ahora soy pastor. Ah, mira, qué importante. Uy, pero estamos hablando palabras mayores, ¿escuché mal o es verdad lo que me estás hablando? ¿Estás bromeando? No, soy pastor. Y bueno, la cosa es que no quiero entrar más allá en el tema para no apartarme de este tema, hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado en este tiempo. Entonces, por eso es que esta palabra quiero que usted tome atención y aprendamos a reconocer los verdaderos obreros, pastores. Porque un pastor es un obrero de Dios para servir, ¿cierto?, a su pueblo. Un obrero, hermano, aprobado por Dios, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Hermanos, el obrero de Dios tiene que ser aprobado por Dios. Por Dios. El verdadero obrero no lo es por herencia. El verdadero ministro de Dios no es por herencia, porque el papá es pastor,
porque el papá es obispo, el hijo tiene que ser obispo. El hijo del pastor tiene que ser pastor porque el papá es pastor. No, hermano, eso no lo dice la Biblia. No lo dice. En ninguna parte. No lo dice. Hablamos de genealogía, sí, ya de familia, pero no habla. Estamos hablando del estamos hablando del pastoreo, del obrero. Entonces, no es por herencia. No, es que mi abuelito fue pastor y entonces yo también lo soy porque él me dijo. No. El obrero, ¿cierto?, no aprueba. No es aprobado por exámenes. No es aprobado por exámenes. ¿Qué quiero decir con esto? El obrero de Dios, ¿cierto?, no es aprobado por un grupo de líderes en el cual se le hace se le hacen ellos exámenes. No es así. ¿Cierto? Tampoco el obrero no se hace con una tarjeta de iglesia, una credencial, ¿ya? Ni tampoco es reconocido como a través de un concilio, ni tampoco a través de una denominación. No. Es Dios el que llama, capacita y hace obrero. 3 cosas importantes. Llama, capacita, ¿cierto? Y hace el obrero. Es Dios. Él el que trata con el ministro que él está preparando. Fíjense que lo hizo con el hijo. Con el hijo. Lo preparó en el área 100% hombre. Jesús siempre Jesús nada enseñaba, sino primero se lo enseñaba el Padre. Nadie sanaba, sino el Padre le decía a quién tenía que sanar. El Padre le enseñó lo que era importante: la oración, la obediencia. O sea, concretando esta idea, ¿cierto? Si nuestro Señor Jesucristo como Hijo fue también formado en la parte humana, acuérdense que también era Dios, pero la parte humana por su Padre, también nosotros tenemos que ser capacitados por Dios. Entonces, hermanos, el llamado de Dios es claro. Es claro. Se nota en la mirada, se nota en los ojos del hombre de Dios o del hombre de Dios. Se nota en los ojos, se nota en la manera de caminar, se nota en la manera de comunicarse. Él no tiene que esforzarse para demostrar quién es natural. Hermanos, entonces, acuérdense que Él es el que capacita. Hay una cosa que tiene que tener claro usted y yo, ¿cierto? Para lograr llegar a ser un ministro aprobado por Dios, repito, Dios lo va a aprobar. ¿Ya? Dios lo va a aprobar. Se lo digo por experiencia.
y pregunte a cualquier pastor, a cualquier ministro, a cualquier obrero o obrera, porque también Dios puede llamar a una mujer al ministerio, ¿cierto? Déjeme decirle, hermano, que Dios lo va a probar. En el capítulo 11 de Hebreo, en la vitrina de los hombres, ¿cierto?, héroes de la fe, todos ellos fueron llamados por Dios, pero todos ellos fueron probados por Dios. Todos ellos fueron probados por Dios y fueron estas tres cosas que estamos viendo. Fueron llamados, capacitados para ser obreros aprobados delante de Dios y de los hombres. Fueron aprobados por Dios y delante de los hombres. Entonces, hermanos, y déjeme decirle que si los que leemos la Biblia, y como usted también lee la Biblia, todos ellos fallaron. La mayoría pecó. La mayoría falló. Hombres grandes de Dios, déjeme decirle. Pero, ¿por qué están en esa galería de héroes de fe? ¿Por qué Dios los dejó ahí? Si usted me está diciendo que fallaron cuando Dios los probó. ¿Qué pasa? No lo entiendo. Lo que pasa es que estos hombres fallaban, reconocían su falta, se arrepentían y seguían al Señor. Se arrepentían, pero su arrepentimiento era con frutos. Su arrepentimiento era con frutos. Y Dios veía eso. Y lo más importante de todo, esto, hermano, es que Dios ve el corazón de Dios. ¿Por qué usted quiere ser ministro? ¿Por qué tú quieres ser pastor? ¿Por qué tú quieres ser diácono? ¿Por qué tú quieres ser maestro? Primeramente Dios ve tu corazón. Si tu corazón y mi corazón no es recto, no hay llamado. Amén. ¿Sabe quién te va a colocar? El hombre. Y como resultado, ¿cierto? Como resultado vas a estar sirviendo a Dios, pero tus años serán cortos, porque la carga es muy pesada. Es muy pesada. Entonces, el tema es esto. Yo analizaba y decía, Señor, usted llamó a Judas. Llamó a Judas. Usted me llamó. Yo le decía al Señor, usted llamó a Judas. Y usted sabía, Judas era un delincuente. Judas toda su vida robó. No robaba ahí cuando entró en... No robaba a Dios cuando estaba en el ministerio. No, era un delincuente. Robaba. Entonces, siendo Dios, él sí sabía, claro que sabía. Él sabía que Judas, ¿cierto?, era un delincuente. Y le gustaba robar. ¿Y por qué lo llamó? ¿Por qué lo llamó? Claro que Dios lo llamó, porque Dios, Él me decía al Señor, porque Él, son dos, me dio dos respuestas. La primera, Él no hace excepción de personas. Y dos,
Él no ha venido a los sanos, ha venido a los enfermos. ¿Y qué pasó con este personaje que Dios llamó? ¿Qué pasó? Todo iba bien. Lo llamó y se estaba convirtiendo. Imagínense al nivel que estaba llegando Judas, igual apóstol. Él oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. O sea, era un hombre que podríamos decir, de Dios todo andaba bien. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? La última cena dejó entrar al diablo en su corazón. Déjame decirte, hermano, tú y yo y todos los que quieren llamado, o tienen el llamado, o están en el llamado, Satanás lo único que quiere es entrar en tu corazón. Lo único que quiere. Y anda como león rugiendo, entrar en tu corazón. A ti te digo, hermano, ¿y tú qué estás ministrando? ¿Tú qué dices ser pastor? Cuídate. Mire que esté firme y no caiga. Yo estoy hablando de personas maduras, que dicen ser maduros. Porque esto no lo leí en un libro, lo he vivido. Entonces estábamos viendo qué importante, ¿cierto?, el llamado de Dios. Es importante la capacitación, ¿cierto? Y también, como terminación, el obrero. Hermano, he sufrido mucho. Yo creo que de los 20 años que he servido a Dios, han sido más de lágrimas que de risa. Se sufre mucho en el ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es así? Nunca el discípulo es más que el maestro. Nunca. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús enseñó y sanó y se reía. Si me lo dice la Biblia usted, llámeme y dígame, ¿dónde sale? Con esto no quiero decir que siempre andaba con cara de pescado. Lógico que caía, pero más él vino a este mundo, ¿sabe qué? A sufrir. Vino a morir. Si usted, a ti te digo, hermano, que quieres ser obrero y quieres ministerio, tienes que morir. Tienes que morir. Morir no literalmente, morir a tu vida. Ya pasas a ser, ¿cierto? Pasas a ser parte totalmente ya en tu vida pasas a ser parte del reino de Dios. Este reino de Dios, este mundo en el cual nosotros vivimos, este mundo es uno de los enemigos de los obreros de Dios, de los ministros de Dios. El sistema, y déjeme decirle, que la misma iglesia, eso es lo más triste, la misma iglesia, es el peor obstáculo. Está bien que fuera afuera, pero está aquí, en la
gracias a Dios, hermano, doy gracias a Dios, porque doy gracias a Dios referente a lo que es referente a mi servicio, porque yo estoy siendo formado como obrero, ¿cierto? Para el ministerio. Entonces el tema, para ya pasar a otro y concluir lo que es referente, ¿cierto? Que el obrero tiene que ser aprobado por Dios, llamado por Dios, capacitado por Dios para ser obrero de Dios. Entonces ya para concluir, ¿ya? Entonces Judas fue llamado, él, ¿ya? Y Dios le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Pedro también lo negó. Y lo negó 3 veces. No, bueno, casi. Pero antes le había dicho, maestro, yo no lo voy a negar. Mi vida voy a dar por usted. Pero yo no lo voy a negar. Y como Dios le dijo, no. 3 veces a gastar el gallo. Y me vas a negar. ¿Qué pasó con...? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Cierto? Los dos hicieron lo mismo. Negaron. El otro en el robo, el otro en lo que es referente en el desprecio. No, yo no lo conozco eso. No, yo nunca lo he visto. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, Dios le dio muchas oportunidades a Judas para arrepentirse. Él no se arrepintió. Pero Pedro se arrepintió. Lloró. Salió por afuera y lloró. Entonces, ahí está. Pedro se arrepintió. En el ministerio vas a tener que pasar esa etapa. ¿Lo han negado alguna vez? ¿Has negado tú el maestro, hermano? Si él te dice, si tú le dices, no te voy a negar, Señor. No soy profeta, no hijo de profeta. Te he negado, yo también. También lo he negado. Y que el hombre que diga, un hombre que me diga que no ha negado al maestro, váyase a Primera de Juan. Léase todo Primera de Juan. Después conversamos. Hermanos. Pero ahí, en la dificultad, en el sufrimiento, en el dolor, ahí se forja el obrero. Ahí Dios capacita. Ahí Dios capacita. Ahí. Entonces, lo importante de Dios es que Él no te deja solo. Él te da un poder, una fuerza para que puedas, ¿cierto?, poder fortalecerte para ser capacitado por Dios. Por Dios. Vamos avanzando. Un obrero aprobado, hermano, ¿cierto? Un obrero aprobado por su carácter, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Se demanda al obrero, ¿cierto? Se le demanda al obrero aprobado, ¿cierto?, por Dios, el testimonio correcto dentro y fuera de la iglesia. El ministro de Dios tiene que tener buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y ahí estamos fallando.
Ahí estamos fallando. ¿Cristo viene? No, hermano. No. No va a venir. No. Por esto mismo. Por esto mismo. ¿Qué es lo que, de lo que estamos hablando? Yo me estoy refiriendo, hermano, al llamado, a los futuros pastores que tienen que estar preparados, preparándose. Y le estoy diciendo, compartiendo lo que yo he vivido. Entonces, hermano, ¿cierto? Entonces se demanda testimonio dentro y fuera de la iglesia. Fuera y dentro de la iglesia. No, dice que no tiene de qué avergonzarse. Antes, me acuerdo, hermano, antes yo iba por la vereda y veía a una persona que yo le hice mal. ¿Sabe cómo me avergonzaba? ¿Sabe lo que hacía yo? Me daba la vuelta y tenía que dar la media vuelta para irme por otro pasaje. ¿Sabe por qué? Porque mi testimonio me avergonzaba. Me avergonzaba. ¿Cuántos hermanos usted tiene que le da la cara y no le da la cara y no lo saluda? ¿Cuántos hermanos evitan encontrarse con esa persona? El ministro de Dios no tiene por qué avergonzarse. Tiene que ser recto dentro y fuera de la iglesia. No tiene por qué agachar la cabeza cuando anda en la calle. No tiene por qué tener problemas con hermanos. No. Un hombre llamado por Dios no tiene de qué avergonzarse. Yo antes me avergonzaba. Me avergonzaba, hermano. Para evitar para evitar la vergüenza tenía que andar arrancando. No tenía paz, no era libre, no podía andar por donde yo quería andar, porque donde yo quería andar andaban personas que yo le hacía el mal. Usted sabe que tuvimos que tomar un éxodo de la iglesia del lugar físico donde estábamos. Y en el lugar físico donde estábamos, ¿cierto? Como arrendábamos, tuvimos que tomar todas nuestras cosas y sacarlas de ese lugar y venirnos, ¿cierto?, a un lugar, gracias a Dios, donde Él levantó, que estamos ahora, y dejar ese lugar. Y el Señor me dijo, está bien, todo lo que sacaste está bien, yo no tengo nada que sacar. Todo lo que usted sacó, correcto, pero hay una cosa que no me gustó. No me gustó. Y tiene que restaurarlo luego ya. Luego ya, ¿me escuchó? Lo tiene que restaurar luego ya. Porque un ministro de Dios no tiene por qué avergonzarse. Y usted se avergüenza. De aquí para adelante se avergonzar si uno no me hace caso. Devuelva inmediatamente las 2 puertas y le doy una semana. ¿Estamos? Sí, estamos. Pero yo empecé a razonar. ¿Por qué? Si lo compró la iglesia, nosotros lo estamos arrendando. Ellos en ningún momento, nada, pues, operaron como todos los hermanos. Y ahí, y en la oración, estaba en la oración, lo mejor conversando con él. Y ya pues,
si usted quiere que yo le conteste y tengamos comunión, obedézcame. Amén. Obedézcame. Llega Patricio. Buenas tardes, buenas tardes. Hola hermano, ¿cómo estamos? ¿Qué? Gusto verte. Sí, me dijo, ¿sabes que fui a la casa del hermano Manuel? Y le pedí la escalera y él, no un problema, me dijo que te la pidiera. Ah, yo dije, qué bueno. Y yo justo iba a salir, justo iba a salir yo. Pero iba a correr. Yo ya había pescado mi trote. Y gritaba. Y me di cuenta que era él, ya volví. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que le conté. Y ahí me recuerda el Señor. Pato, ya te devuelvo estas dos puertas. Estas dos puertas que Dios me dijo que te entregara y que no lo debía hacer. Perdón. Las puertas, yo mismo las cargué y se las dejé en el auto. Amén. Así cuando camino, Gloria al Señor. no tengo. Porque usted y yo tenemos que ser un obrero que no tiene por qué Amén. avergonzarse. Amén. Un pueblo de Dios que no tiene por qué avergonzarse. ¿Por qué te avergüenza? Porque algo malo hicimos, hermano. Algo malo hicimos. Algo malo hicimos. Entonces, hermano, como decía, ¿cierto? También el obrero ha probado su carácter y también su santidad. La santidad de él es muy importante. La responsabilidad. Eso me ha costado, no es fácil, la responsabilidad. He conocido hermanos que tienen boca de oro, hablan, hermano, tienen unas predicaciones. Mi hermano, hay hermanos que me llaman, mire, vea este video, hermano, véalo. Ah, ya. El hermano está, pero. ¿Forma? Sí, pero, hermano mío, este hombre no es aprobado. No es aprobado. Si usted conocía su carácter. Y no, si es obispo. Si ahora es obispo. Sí, predica la iglesia que tiene, pero predícalo. Ustedes, hermanos que conocen bien este asunto, ¿cierto? Yo creo que ahí han salido, dice los pastores falsos y los pastores verdaderos. Salen mal, dicen todos pastores falsos. Casi logra. Y son la mayoría que tienen miles y miles hermanos. ¿Y qué pasa con esos hermanos? ¿Por qué los siguen? ¿Por qué siguen dándole su vida a ellos? No se lo estás dando a Dios. Le estás dando tu vida a Él. Nunca se lo estás dando a Dios. No. Estos son estos son los pastores que decía el Señor. ¿Qué decía que eran? ¿Cierto? Eran lobos, vestidos con piel de ovejas, que harán mercadería de ustedes. Primera Pedro lo dice. Tengan cuidado, porque vendrán falsos pastores que van a hacer de ustedes mercadería y se van a enriquecer de ustedes, aprovechando, ¿cierto?,
su fe, su inocencia, su pureza, su amor por el llamado de Jesucristo. Por eso que tenemos que ser hombres y mujeres que no a todos tenemos que decirle sí. Primero tenemos que examinar a un hombre de Dios si es de Dios. Tenemos que, estos obreros, tienen que ser aprobados por Dios y estamos viendo las características que tienen que tener cada uno de ellos. Ya vimos ya que tenían que ser primeramente uno de ellos, ¿cierto? Que el primer punto que dijimos, ¿cierto? Un obrero aprobado por Dios procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado por Dios. Aprobado por Dios. 2, un obrero aprobado por su carácter. Por el carácter. Por la manera de ser. Y vamos a ver el último. Un obrero aprobado por un obrero, ¿cierto? Un obrero aprobado por el conocimiento bíblico que usa bien la palabra de verdad. Aquí está el escobar. Aquí sí que está. Ahí, hermano. Parte del pueblo y también del liderazgo. Hay un versículo que me encanta, hermano, me encanta a mí. Cuando murió Moisés, Dios ya tenía a un obrero aprobado. Lo tenía. Y ese era Josué. Y Josué, de repente, Dios lo llama y le da la tarea que le ha dado Moisés. Imagínense de repente encontrarse con 3 millones de personas y que él veía cómo Moisés pastoreaba, ¿cierto?, a su pueblo y cómo su pueblo le respondía y cómo él tenía comunión con Dios. Entonces era una carga, hermano, imagínense. Y que Dios le dice y lo llama con esa tarea, con esa responsabilidad de llevarlo a la tierra prometida. Este hombre, yo creo que tenía que haber sido de espalda. Yo creo que no durmió por una semana, hermano. Pero Dios le habló. Y Dios le habló. Y mire, vamos a leer qué le dijo. Creo que es Josué. Josué está en el Antiguo Testamento, hermano. Edra, Jacob. ¿Por dónde te fuiste, Josué? Después de Deuteronomio. Mire lo que le dice el Señor. ¿Dónde? En Josué capítulo 1. Este era un obrero, hermanos, este era un obrero, ¿ya?, que Dios preparó. Y dice en el capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, ¿ya?, la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Quién era Moisés? Moisés era siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de
Moisés. ¿Ya? No dice aquí que era servidor de Jehová, que era servidor de Moisés. Diciéndole, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. Ya, dice, no quiero alargarme. Entonces dice, mi siervo Moisés ha muerto. Le dice. Y aquí viene el llamado. El 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Levántate. O sea, quiere decir que estaba caído. Estaba derrotado. Estaba en depresión. Estaba pasando un momento, como decimos, ¿cierto? Un momento muy triste y bajoneado. ¿Por qué? Porque había muerto su pastor. Y le dice el Señor, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Y le dice, ¿cierto? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Pero vamos a avanzar un poquito. Mire lo que le dice. Le dice, mire cómo lo anima, cómo aquí lo está animando el Señor, porque ya lo reconoció como obrero, ya lo reconoció como un ministro, lo reconoció como un verdadero pastor. Le dice, nadie te podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto? Pero el que más me gusta, el 8. Miren el 8 lo que dice. Esto nomás le pidió Dios a Josué. Esto es lo que le pidió Dios a Josué. Esto fue lo que Dios te va a pedir a ti. Te está pidiendo a ti y a mí. Y a mí. Para el ministerio. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Eso Gloria. es lo que me gusta. Eso es lo que Dios promete a los ministros futuros y a los presentes. Tenemos, hermanos, que conocer la palabra de Dios, que es verdad. Un instituto bíblico, ya, hermanos, un instituto bíblico no hace obreros, no hace pastores, no hace maestros, no hace profetas. No, un instituto bíblico solamente lo que hace, lo prepara. Si quieres empezar a estudiar, vas a ser preparado, no vas a ser pastor. Todos los que creen que están estudiando en los institutos bíblicos es porque van a ser pastor. Siempre decía Pablito Job, en cuya presencia está ahora el director, donde estudiamos nosotros teología. ¿Sabe lo que él decía? Ya tenía como cerca de los 90 años y a mí me hizo obra pastoral. Él siempre decía,
Esto no es para que tú seas pastor, grábatelo. Esto es para que tú aprendas a ser un buen obrero Amén. y para que tengas dos cosas importantes, como las aves. Aleluya. Para volar, las aves necesitan dos alas. Y el obrero, aprobado por Dios, necesita dos cosas importantes para volar y para ser aprobado por Dios. Aleluya. Ser lleno del Espíritu Santo y conocer la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a ti, Espíritu Señor. Santo y la palabra de Dios. Aleluya. Aquí es donde, hermano, fallamos. Hermano, esta iglesia se fundó en una casa haciendo estudio bíblico. Siempre hicimos estudios bíblicos. Siempre tuvimos buenos maestros. Manuel, ayúdame, El pastor Germán también. Germán, El hermano Juan. hermano Juan, el que era aviador, Francisco. Saavedra. ¿sí o no? Siempre me he preocupado, hermano, siempre me he preocupado por el pueblo que aprenda a conocer la palabra de Dios. Amén. Ahora estamos en formación como iglesia, por eso no hemos podido, por lo que estamos viviendo. Pero hay hermanas que están yendo donde un hermano, ¿cierto? Michael, un obrero que está siendo formado por Dios, y él tiene esa gracia de enseñar, y ellas van y están aprendiendo y han crecido. ¿Y han crecido en qué? En la palabra de Dios. Entonces, hermano, el obrero que no conoce la palabra de Dios es como un doctor que no conoce el cuerpo humano. La palabra de Dios, hermanos, tenemos que atesorarla, porque entonces todo lo que tú hagas te irá bien, todo, y prosperará. Pero la palabra de Dios no es para leerla, es para que la leas y la practiques, la vivas. Viva la palabra de Dios. Déjame decirte, el pueblo de Dios no está obedeciendo a la palabra de Dios. Sus finanzas, su tiempo. ¿Cuánto tiempo tú le estás dando para la oración? A la meditación de la palabra, como le dice aquí Dios a Josué. La Biblia la estás leyendo como un diario, como una revista, como un entretenimiento, como una religión para limpiar tu conciencia. Pero no, meditar, ¿sabe lo que significa meditar? Es descubrir. Es descubrir en la palabra de Dios. Descubrir ¿qué? Una enseñanza de Dios. Una enseñanza de Dios. Entonces, hermano, yo siempre he hecho este ejercicio. Hermano, ¿cómo estuvo la palabra? Pastor, usted no supiera. Qué linda la palabra. Me la lloré toda. Bien, tengo. No, hermano, llorar. Todo. Todo. Va abrazado, llorando, gritando, hablando en lengua, profetizando, los que tenían de par del loro. Pero era un avivamiento.
Bonito, bonito. Ah, yo qué me alegro, hermano. Hermano, ¿te puedo decir algo? ¿Dónde estuvo la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Dónde estuvo la palabra? ¿Dónde estuvo el versículo? ¿Cierto? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo el versículo? ¿Cuál es el objetivo que el predicador? ¿Cuál era la fe, el amor, el miedo? ¿Y cuál era el título? ¿Sabes qué es la verdad? No me acuerdo. Me acuerdo. Ahora, qué bonito. Sentí cosas. Eso está fallando, hermanos. Estamos fallando lo que en eso. La escuela bíblica. No prepara obrero. Sino, que no conoce la Biblia, ¿cierto? Como decía yo, es como un doctor que no conoce el cuerpo humano. Entonces la palabra de Dios tenemos que aprender, hermano, la palabra de Dios tenemos que aprender a leerla y a comprenderla y a entenderla. Porque hay partes que son literales y hay partes que son simbólicas. Hay partes que se necesita, ¿cierto? La homilética, en otra parte se necesita, para entenderla bien, bueno, no quiero alargar mucho y tampoco quiero poner palabras medias, no me quiero apartar del tema. Entonces, hermano, una iglesia, muchos ministerios han caído, ¿cierto? Han quedado raquíticos, se debe precisamente, ¿por qué? Porque han descuidado, hermano, el estudio sistemático de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Usted llame a que usted va a dar un estudio de la palabra de Dios. Son muy pocos los que es el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está aquí, hermano. Si usted quiere conocer a Dios, está aquí. Aquí está Dios. Si yo y usted quiere conocer a Dios, y si usted quiere ser aprobado como Dios, si usted quiere ser un buen pastor, un buen maestro, si usted quiere ser un buen obrero, hermano, primeramente tiene que ser aprobado por Dios. 2, tiene que tener buen carácter. 3, tiene que tener buen conocimiento de la palabra de Dios. No tiene que ser un hombre solamente, ¿cierto?, que es nada más que lee la palabra de Dios, pero no la vive. Jesús no enseñó. Jesús no enseñó. No enseñó. Pero déjame, con esto termino, hermano, querido. ¿Sabes? Una cosa, con esto ya, el Señor, conversando con Él y viendo este tema, lo que es de esta, me han dicho, hermano, con buena intención, oiga, hágase amigo de pastor, oiga, hágase amigo de hombres que tienen más luz que usted para que aprenda. Porque me han dicho, ¿sabe, hermano? Dios me dijo esta palabra, nunca me voy a olvidar. Nunca me olvido. Nunca. El ministerio de esta iglesia, ¿cierto?, es como la aurora, hasta que el día es perfecto. Hermanos, yo me he acercado a hombres de Dios, me he juntado, lo he observado y he visto cómo uno a otro compiten
para tener más luz en la palabra de Dios, querer ser reconocido, querer ser reconocido, respetado por otros, y humildad, la palabra, la mansedumbre. ¿Sabes dónde más aprendió? En medio del pueblo. En medio del pueblo. Pero donde más yo aprendo y con el que tengo más comunión es con el Señor. Acostúmbrate, hermano, la hermana, a orar. Sí, Señor. Conversa con Dios. Aleluya. Si alguien, un pastor, predicó, te dijo algo, anda en oración y ayuno y consúltale a Dios. Si es palabra de Él o es palabra de Dios. Con esto termino. Así que, hermano, para si usted quiere ministerio, tiene que ser aprobado por Dios, tiene que ser manso y tiene que conocer la Biblia. Y tiene que ser probado. Hubo uno en la Biblia, ¿sabe cómo terminó con Dios en su tiempo de aprobación con Dios? Caminaba así. ¿Sabe cómo terminó la escuela? ¿Sabe cómo terminó cómo fue aprobado? ¿Sabe quién fue ese? Jacob. Uno de los más latinoamericanos. Uno entiende y otros no entienden nada. El latinoamericano es de por sí. Jacob quería que a Dios lo guiara. No lo vas a engañar, hermano. Y ahí fue Jacob, el padre de las 12 tribus donde se formó el pueblo de Dios. Pero para eso le costó ser aprobado por Dios. Dios la bendiga. Amén. Hermanos, hemos compartido la palabra de Dios. Espero que te haya servido. La palabra de Dios, ¿cierto?, es la que la que convence, enseña. La palabra de Dios es la que da luz, así que yo lo espero. Bueno, tiene muchas cualidades. Hermano, pero todos los meses nosotros hay algunos que lo hacen todos los días. El sacramento, ¿cierto?, de la Santa Cena. Algunos lo hacen todos los días, otros lo hacen una vez a la semana, pero nosotros lo hacemos solamente una vez al mes. Recordamos, Dios mío, hermano, ¿cierto?, lo que nuestro Dios amado hizo por nosotros, no solamente por nosotros, sino que por toda la humanidad. Hermanos, este es un momento en el cual Él dejó constituido a sus discípulos, ¿cierto? Porque Jesús vino a llamar, a preparar y a enviar. Y Él cuando vio eso, ¿cierto?, se fue a casa de papá y ha terminado su tarea. Pero vamos a recordar su sufrimiento, el costo de Él para estar ahora. ¿Sabe dónde? ¿Dónde está Él ahora? Él está en la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que está haciendo a la diestra del Padre? Está
¿qué es lo que está haciendo? Está intercediendo por cada uno de nosotros, Amén. por su iglesia. Está intercediendo. Padre, ayúdalo, perdónalo, Padre. Dale otra oportunidad. Acuérdate, mira. Lo hice por él. Ahí está. Abogados tenemos para con el Padre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero él se ganó esa gran bendición. Él aceptó el llamado, aceptó, ¿cierto?, ser formado y aceptó también la muerte. Así es, Señor. Así que, hermano, vamos a recordar con él en esta noche. El vino representa su sangre y el pan, hermano, representa su cuerpo. ¿Ya? Si yo le digo, ¿usted está preparado para dar la vida por Jesús? Si en esta noche entra un delincuente con una pistola, ¿cierto? Ya vamos a tener la cruz, poner la cruz ahí. Si no reniegas contra él y escupís 2 veces la cruz, te salváis, o si no te matan. ¿Estás preparado? Yo creo que si somos sinceros, hermano, si somos sinceros, Dios está mirando nuestros corazones, está mirando mi corazón. Yo no estoy preparado, pero sí se lo digo todos los días cuando me prepare, porque yo tengo que dar el ejemplo. Yo tengo que dar el ejemplo, hermano. ¿Sí? Pero los 12 que él preparó lo hicieron. Así que ahora recordamos, hermanos, recordamos que ahora, hermanos queridos, el Hijo Jesucristo en su muerte, ¿sabe lo que hizo, hermanos? Nos acercó al Padre, nos reconcilió con el Padre. ¿Y sabe lo que hizo el Padre? Nos adoptó como hijos. Ojalá que entienda eso, hermano. Hijo. Los papás entienden lo que es un hijo. La vida que da con un hijo, algunos nomás, porque otros no están, como dice vulgarmente, ¿cierto?, arreglártelas como por ahí nomás. Pero hay padres que en realidad son capaces de dar un riñón por su hijo. O también capaz de morir por un hijo. Así que imagínense, hijo de Dios, por esta sangre y este pan. Vamos a hacerlo. Anita, ¿por qué no pasa adelante? ¿Por qué no sirve a los hermanos? Gloria a Dios. Gracias, gracias, Dios bendito. Gracias, mi Señor. Bendito eres para siempre, Señor. Gloria a Dios. Padre, bendiga este pan, Amén, Señor. este vino, Señor, Que así sea. porque estamos, Dios mío, obedeciendo a su palabra. Dios mío, estamos obedeciendo y poniéndolo también por práctica, por obra. Señor, aquí simboliza, Dios mío, el vino tu sangre y el pan tu cuerpo, Sí, Señor. Señor. Señor, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos, Dios mío, ese amor tan grande? Así
Amén. Señor, que tú hiciste con obra. Aleluya. Con obra, porque a veces oramos, amamos nosotros, pero no se ve la obra. Oh, Dios santo. Pero tu obra, Señor, Amén. se Padre. vio para todo el mundo. Amén, Padre. Y usted Gracias, murió y vino a esta tierra para Padre. Amén, solucionar Señor. todos los problemas de este mundo. Pero el mundo lo rechazó, Bendito, Señor. Padre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Su gracia, Padre. Pero los que le recibimos, recordamos hoy, Amén. Señor, que tú eres nuestro Aleluya, Rey, sí, nuestro Señor. Que tú, Amén, Dios mío, Padre. pagaste nuestra culpa. Dios Que tú, Dios mío, reconciliaste nuestra vida con nuestro Padre, Dios Padre. Y no solamente eso, sino que nuestro Dios Padre se alegró tanto que nos adoptó como hijos. Así es, Señor. Aleluya, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Sí, Señor. Hacer esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermano. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado Jesús. Bendito es tu nombre, Dios. Bendito es tu santo nombre, Padre. Oh, Jesucristo, Asimismo, Jesucristo. tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces Jesús. que la bebieres en mi memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres Amén. este pan y bebieres esta copa, Amén, Señor. la muerte del Señor anunciáis Gracias, Padre. hasta que Él venga. Amén. Hermanos, bebamos esta copa Amén. hasta que Él venga. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor. Señor Jesús, Sí, oh Amén. Gracias, Padre. Pastor amado, Gracias, Padre. nuestro Rey, Aleluya. nuestro Salvador, Amén, Señor. Gracias, Padre. nuestro Libertador, Amén, Señor. Dios bendito. Nuestro Dios pastor. santo. Aleluya, Padre. Oh. Dios bendito, eres nuestro Dios. tú eres y serás por siempre, Señor, el que pagaste el precio Sí, de nuestro pecado, amén. que estábamos, Dios mío, muertos, Señor, referente para tener una relación con el Dios Todopoderoso, con el Adonai, Gracias. Amén. o con Jehová Rafa, Jehová Jireh, Aleluya. o con el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, como tú también lo eres, Señor. Amén, Señor. Amén. Te damos gracias, Gracias, Señor. Amén, Señor. porque por esta, Dios mío, por este tu amor Amén, Padre mío. y su obediencia, Padre. Así es, Señor. Así es. fuimos beneficiados, Aleluya. Señor, grandemente, Dios Gracias, mío, Padre amado. Estamos seguros en tu grandemente, Señor. mano. Estamos seguros en tu Oh, mano, aleluya. Señor, amado ¿Por qué? Dios. Porque fuimos adoptados por el Padre. Amén, Padre. Amén. Somos amado, hijos Sí, Así Padre Santo. y heredero y Aleluya. coheredero juntamente Gloria a ti, con Jesús. Señor, gracias. Gloria a ti por siempre. Gracias. Oh, aleluya, Padre. Te pedimos en esta cena, Amén, Padre. Dios mío, Gracias. queremos ser aprobados
Aleluya. por ti, oh Dios. Amén, sí, Padre. Que no tengamos por qué andar en este mundo avergonzado. Que aprendamos siempre, Dios mío, tu palabra, porque tú ahí te revelas. Amén, Señor. Tú ahí te conocemos, Señor. Ahí sabemos cuál es tu propósito para con nuestras vidas. Amén. Ahí recibimos el poder, la fuerza, la unción. Ahí recibimos, Dios mío, Padre, oh aleluya, la revelación de tu palabra. Ahí recibimos, Dios mío, Padre, oh Dios mío, nuestra sanidad. Tu palabra es medicina para nuestros huesos. Amén, Padre. Señor, ahí recibimos, Dios mío, oh, las armas para defendernos contra, Señor, toda obra del diablo, Dios mío. Señor, que el Señor te reprenda, Satanás, contra nuestra iglesia. Oh, gracias, Señor, porque nos diste autoridad. Nos diste autoridad, Dios mío, para echar fuera demonios, Amén, Padre. para sanar a los enfermos. Dios santo. Señor, oh Dios mío, nos diste autoridad para reconciliar a los hombres con Dios. Jesús, gracias. Todo esto fue porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estaríamos bien.